¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Diez minutos de análisis. Hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador y la presidenta electa Claudia Sheinbaum le recetaron bien y bonito, tanto a Felipe Calderón Hinojosa como por supuesto también a Vicente Fox Quesada. El presidente Andrés Manuel dijo, cuando hay elecciones u otras cosas, es pedir si existen dudas que se den a conocer los resultados, que se limpie la elección, si es que hace falta que se cuenten votos, lo que aquí no quiso ni Fox ni Calderón, que ahora ya son observadores democráticos. Cuando le insistimos a Fox, le mandó una carta a Calderón en el 2006, después de la elección, para que se contaran los votos, porque la diferencia era de 0,55%, no quiso. Y ahora ya son demócratas, porque así es, dice López Obrador, así es la hipocresía en el bloque conservador. Tampoco me extraña ni es para llamarse engaño, así son, esa es su naturaleza. Él compartió la carta que le mandó a Calderón en 2006, luego de los comicios, para pedir el recuento de votos, y también recordó el presidente que ningún organismo internacional o país, ojo, o país se pronunció en contra del proceso electoral. Mientras tanto, Claudia Sheinbaum, cuando se le preguntó sobre el tema de Vicente Fox, fue tajante. Dice, Fox es un traidor a la democracia. ¿Con qué autoridad moral quiere ir a Venezuela a darles lecciones de democracia? Él promovió el fraude electoral de el 2006. Y efectivamente, la hipocresía, decía Carlos Monsiváis, es la verdadera doctrina de la derecha. Vicente Fox Quesada, para iniciar con él, nunca ha sido un demócrata. Él llegó a la presidencia de la República en una alternancia pactada con Ernesto Zedillo Ponce de León, respondiendo a las directrices de organismos internacionales y para legitimar el neoliberalismo como forma no solamente de poder económico, sino también de poder político. Por eso Vicente Fox apareció precisamente en la silla del águila. Por eso Ernesto Zedillo no hizo absolutamente nada para impedir que lograra la victoria. Por eso los medios de comunicación se abrieron totalmente al candidato de Acción Nacional. Jamás hubo el veto o persecución o críticas tan falsas, mentiras constantes, como sucedió con Cuauhtémoc Cárdenas, por ejemplo, en el año 2000, a quien de manera muy, pero muy clara comenzaron a relegar tanto los medios corporativos como por supuesto sus corifeos, porque la intención a final de cuentas era que llegara Vicente Fox. Ernesto Zedillo jugó sus cartas de entrada poniendo a un pésimo candidato a la presidencia de la República, a un personaje sin carácter, sin personalidad, sin capacidad de gobernar, un hombre que había sido secretario de gobernación durante su gestión, pero que en definitiva no era más que un político gris, que era el caso de Francisco Labastida Ochoa, que como candidato pues demostró que cumplía perfectamente con el plan de Cedillo de entregar el gobierno al PAN. Por eso hizo a un lado al mafioso de Roberto Madrazo Pintado, porque Madrazo Pintado sin duda pues hubiera sido un contendiente, uno, fuera del control de Cedillo, dos, que no respetaría los acuerdos, y tres, que derrotaría a un personaje como Vicente Fox Quesada, no tanto porque Madrazo tuviera mayor simpatía, porque a final de cuentas Fox se supo esta alternancia pactada, tuvo un gran colchón que la volvió creíble, que era el hartazgo de la gente con el PRI. Eso fue lo que la volvió creíble y por eso se ufanaron muchos integrantes del Instituto Federal Electoral de hablar precisamente de la alternancia democrática. Ojo con esto, ¿no? Madrazo, insisto, no es que tuviera mayor carisma que Fox, pero hubiera podido instrumentalizar los, los pactos priistas, las acciones priistas, que de una u otra manera seguía siendo el partido gobernante en la mayoría de los estados de la República Mexicana. ¿No le parece? Entonces, Fox, por supuesto, siempre ha sido un gran hipócrita. Además, ¿cómo olvidar un hombre que se daba golpes de pecho, que incluso tomó un crucifijo precisamente al momento de acceder al poder, y sin embargo era amigo de violadores de niños, de pederastas, como el caso de Jansu Karkuri, como el caso de Kamel Nasif, respaldaba, apoyaba, tapaba lo que sucedía con Mamá Rosa, por ejemplo. Recordamos también a Marta Sagún, que comenzó con toda esta mafia de las ONGs, me refiero a la sociedad civil, con lo que fue Vamos México, que desviaban el dinero desde la Lotería Nacional y sin embargo aseguraban ser
demócratas, aun cuando en este gobierno iniciaron precisamente las acciones para consolidar al cártel de Sinaloa como la organización preponderante del narcotráfico en México, de la mano, por supuesto, de los Estados Unidos y con la operación de Rafael Maceo de la Concha desde la Procuraduría General de la República, la responsabilidad militar, por ejemplo, de Alejandro Hertz Manero en la Secretaría de Seguridad, de Genaro García Luna desde la Agencia Federal de Investigaciones. Y sin embargo, Fox se ufana de decir que combatió al narcotráfico, cuando en realidad puso los puentes, puso el pavimento para que esta organización pudiera tomar el control precisamente de todo, incluso permitiendo la fuga de Joaquín El Chapo Guzmán. Creó el tema del desafuero para tratar de sacar a Andrés Manuel López Obrador de la contienda, promovió con otros grupos lo que fueron los escándalos, ¿no? Y es ahí, por ejemplo, en donde te das cuenta que las élites mediáticas, intelectuales, empresariales y académicas se quedan calladitas cuando les conviene, cuando se benefician a manos llenas, por supuesto, de dinero de la derecha, y porque a final de cuentas, estos intelectuales, estos empresarios, estos medios, estos académicos son de derecha. Se quieren vender como progresistas, se quieren vender como conscientes de lo que pasa en el país, con un compromiso social, cuando en realidad son gente de derecha, son gente emanada del capitalismo y por eso defienden al capitalismo en todos los sentidos. Por eso nunca dijeron nada del gabinete, por ejemplo, de Fox, ¿no? Que era ultraconservador. Digo, tenían de secretario de Gobernación, primero de secretario del Trabajo, luego secretario de Gobernación, alguien emanado del Yunque y que no lo negaba, que era Carlos Abascal, ¿no? Por supuesto que Fox se instrumentó junto con las élites empresariales porque era imposible que un personaje como López Obrador llegara en ese momento en el poder. Tenía que mantener esa acción nacional. Por eso el PRI dejó solo a Roberto Madrazo Pintado, que llegó totalmente desacreditado, totalmente desprestigiado, totalmente enfrentado con Elbester Gordillo, quien operó para que ganara Felipe Calderón Hinojosa. Y por supuesto, la OEA, Estados Unidos, nunca van a pedir un recuento de votos para favorecer a la izquierda o las ideas que vayan en contra del neoliberalismo, ¿no? Felipe Calderón tenía que sentarse en la silla del águila, haya sido como haya sido, ¿no? En un momento dado. No invirtieron tanto en el fraude como para aceptar un conteo de votos. Y con Calderón, bueno, todos conocemos la historia. ¿Cómo puede hablar de democracia Calderón cuando él llegó a través de un fraude, pero además que ejerció el poder de una manera totalmente autoritaria? Estoy de acuerdo. No, incluso la derecha en México disfraza su pérdida de convocatoria con la lucha contra el comunismo, ¿no? Que dejó de ser una opción política desde hace muchos años, pero es hábito de los conservadores vivir en el pasado, y de ahí se explica que ahora quieran regresar el Seguro Popular y otras aberraciones corruptas en la administración pública creadas por ellos. Y mire, y aquí en general, pese a que el veredicto de la historia es irrefutable, el saber convencional de las ciencias sociales y la opinión establecida difunden sin cesar esta errada concepción de que la derecha latinoamericana se ha reconciliado con la democracia, que ya cortó amarras con su génesis oligárquico, racista, patriarcal y colonial, que puso fin a su historia como conspicua instigadora y frecuente ejecutora directa de innumerables golpes de Estado, atentados, sabotajes, masacres y toda clase de violaciones a los derechos humanos y las libertades políticas. Pese a ese origen, ¿no? Un origen perverso, pues hay varios opinólogos, varios despistados académicos que hablan de que la derecha respeta las reglas democráticas. Esto es un error trágico. Como decíamos al principio, por la vida práctica, la derecha nunca fue democrática, no lo es hoy y jamás lo será en el futuro. Y por su raigambre e intereses de clase está llamada a defender con uñas y dientes el orden social del capitalismo, dependiente, por supuesto, del cual es su exclusiva beneficiaria. Por eso apela a todos los inmensos recursos de que dispone: dinero, fuga de capitales, evasión, elusión tributaria, ataques especulativos, medios de comunicación, en fin, terrorismo mediático, ante cualquier amenaza, por moderada que ésta sea. Cuando gana la derecha, regularmente la izquierda admite el veredicto adverso en las urnas. Sí, puede cerrar Reforma un tiempo, López Obrador, pero se queda callado, al final de cuentas acepta que perdió. Cuando gana la izquierda, la derecha apela al chantaje, al fraude o bien al golpe militar o al golpe institucional, ratificando que la derecha no es ni será nunca democrática, y no hay que olvidar eso. El gran riesgo en la actualidad es normalizar a la ultraderecha, incluso desde la propia izquierda, como cometiendo actos similares o replicando errores de la derecha que pueden costar muy, pero muy caro. Pero efectivamente, como dice el presidente, dice Claudia Sheinbaum, Fox y Calderón nunca
podrán ser derecho, nunca podrán ser demócratas, porque jamás han defendido la democracia. Son producto de un sistema completamente oligárquico, disfrazado de democracia llamado plutocracia. 10 minutos de análisis, pulgar arriba si les gustó, déjenme sus comentarios ahí en la cajita. Ya lo saben cuál es la receta. Ven el video, pulgar arriba, lo comentan, lo compartan y se suscriben. Si nos pueden echar la mano, por supuesto, super chat, super gracias y únanse al canal. Como siempre, un gusto, como siempre, un placer. Nos vemos por la noche.